Hola, en nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a Docente al Día. En el video pasado hablamos de las dos primeras fases del tutorial de diseño y gestión de proyectos de aprendizaje, preparación y formulación, pertenecientes a la parte de diseño. Hoy vamos a presentarles las tres fases para la gestión de proyectos. Un proyecto de aprendizaje permite a los estudiantes combinar sus capacidades para el desarrollo de competencias a través de la interacción, comunicación, indagación y reflexión acerca de diversos temas. Como docentes tienen el desafío de desarrollar la curiosidad e interés de ellos sobre el proyecto a realizar. Empezamos el programa con la tercera fase del tutorial perteneciente a la parte de gestión de proyectos. En esta fase, el docente realiza el plan de trabajo y organiza a los estudiantes según las condiciones y canales de acceso a la comunicación que tengan. Fase 3. Planificación. La planificación se desarrolla en tres partes. Pensamiento creativo para la formulación de un plan de trabajo. Cada docente tiene la libertad de elaborar su propio plan de trabajo, utilizando la creatividad y considerando la estructura que más se adecue a su proceso de enseñanza. En esa dinámica creativa se interrelacionarán sus principales elementos: la situación significativa, establecer roles en la ejecución del proyecto, determinar tiempos y precisar recursos y materiales. Estrategias de planificación considerando el trabajo en equipo a distancia. Consiste en estructurar situaciones de aprendizaje para los estudiantes durante varias sesiones, que les permita desarrollar sus competencias y capacidades. Interacciones entre los estudiantes a distancia. Los docentes deben facilitar la interacción con los estudiantes a través de grupos de estudios utilizando diferentes medios. Ello dependerá de si los estudiantes cuentan o no con conectividad. ¿Cómo podemos desarrollar la fase de planificación? Se concreta y organiza el proyecto con la participación de los estudiantes. Considerar. Situación significativa. El docente, considerando las características, intereses y necesidades de sus estudiantes, plantea una situación con intención pedagógica. Si es posible, esta se construye de forma conjunta con los estudiantes, incrementando su interés y generando mayores condiciones para que se involucren en el desarrollo del proyecto. Preguntas socráticas. Plantear a los estudiantes preguntas promoviendo la reflexión sobre la situación. Por ejemplo, inicial. ¿Qué acciones podemos realizar en casa para no contagiarnos del COVID-19? Primaria. ¿Podemos cultivar alimentos nutritivos en casa? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera nos beneficia? Secundaria. ¿Por qué ha cobrado tanta importancia el uso de herramientas tecnológicas en este escenario de aislamiento social? Acordar roles y responsabilidades. Puede definirse en una forma conjunta, docentes y estudiantes o entre estudiantes. La comunicación depende de los medios disponibles. Si el trabajo es en equipos, se sugiere que sea de pocos integrantes y que roten según los roles que asignen. Si alguno de los estudiantes no puede mantener contacto con sus compañeros, puede trabajar de manera individual estableciendo acuerdos. Actividades y tareas. El docente plantea las actividades y tareas organizándolas de manera diaria o semanal. Los estudiantes las analizan y proponen nuevas o reajustan las planteadas. Recursos y materiales. Como docentes, deberán tener conocimiento de los recursos con los que cuentan los estudiantes para ejecutar las actividades del proyecto. Planificador del tiempo. Planificar el tiempo de duración del proyecto desde su diseño, implementación y evaluación, teniendo en cuenta la edad y ritmos de los estudiantes. Apoyo para las actividades. Determinar el apoyo que requieran los estudiantes para desarrollar el proyecto. Es importante coordinar con las familias para identificar quién los apoyará desde casa y en qué actividades. Respetar la perspectiva de los estudiantes. Se les debe brindar la libertad para tomar el camino que deseen al expresar sus ideas o teorías. Si alguna de las propuestas es poco factible de realizar, debido a los recursos con los que cuenta o el contexto en el que se encuentre, se debe generar reflexión a través de preguntas como: ¿podríamos realizar esta propuesta? ¿Qué limitaciones tenemos? La planificación es el momento en el que se organiza el proyecto de aprendizaje y se consolida con la participación de los estudiantes.
Fase 4. Investigación. Esta fase consiste en promover un conjunto de procesos que permitan gestionar información necesaria para desarrollar el proyecto de aprendizaje, lo que exigirá a los estudiantes buscar información de manera sistemática y organizada, pero sin limitarse a ello. Seguramente el problema planteado los retará a encontrar respuestas que se generarán a partir de la investigación, pero que no necesariamente están escritas en las fuentes de consulta. Las pautas que se desarrollan en la fase de la investigación son las siguientes. Búsqueda y selección. Los estudiantes deberán determinar qué información deben buscar y en dónde. Por ejemplo, ¿qué páginas web utilizarán? ¿Cuáles son fuentes confiables y cuáles no? También definir cómo se organizará esta información, usando una herramienta colaborativa como Google Drive para almacenar lo recolectado, ya sea en un Word, Excel o PowerPoint. Para los estudiantes sin conectividad, pueden acceder a las emisiones de Aprendo en Casa o a los medios escritos como libros, diccionarios, enciclopedias, periódicos, revistas u otros. Para los estudiantes con conectividad, adicional a las fuentes ya mencionadas, también pueden hacer búsqueda de los contenidos de Aprendo en Casa por Internet u otros enlaces confiables. Análisis y síntesis. El proceso de análisis y síntesis se realiza sin perder de vista el propósito, que implica buscar información relevante y organizarla para obtener conclusiones que permitan resolver el problema del proyecto de aprendizaje. Para los estudiantes sin conectividad, podrían utilizar un cuaderno, donde realicen anotaciones de hallazgos, fechas y referencias. También pueden hacer uso de dibujos, organizadores visuales, cuadros u otros que ayuden a organizar su información. Para los estudiantes con conectividad, adicional a las recomendaciones ya brindadas, podrían también utilizar las herramientas virtuales como CamTools, Google Drive, Zoom, entre otros, con el objetivo de aportar a su trabajo. Conclusiones. Las conclusiones estarán basadas en toda la información que han recogido, procesado y organizado por los estudiantes. Para orientarlos hay que tener en cuenta lo siguiente: los resultados del proyecto, organización de la experiencia y los aprendizajes logrados. Producto. El producto final es la evidencia del logro del propósito planteado y responde el problema formulado en la fase 2 del diseño de proyectos de aprendizaje. Estos productos pueden ser diversos, como por ejemplo, reporte de las investigaciones, maquetas, blogs u otros. Socialización. Los estudiantes deberán decidir cómo organizar y compartir la información del proyecto, teniendo en cuenta la fecha de presentación, forma en que darán a conocer lo trabajado, establecer un orden lógico y claro del proyecto, recursos necesarios para comunicar el trabajo realizado. Una vez que cerramos la fase 4, investigación, entramos a la parte final de proyectos de aprendizaje. Fase 5. Evaluación. La evaluación se realiza durante todas las fases del proyecto de aprendizaje, debido a que el docente acompaña a sus estudiantes durante todo el proceso para brindarles apoyo en el desarrollo de sus actividades, retroalimentándolos permanentemente en el marco de una evaluación formativa. La evaluación del proyecto consiste en el acompañamiento y mediación que realiza el docente al proceso de aprendizaje de los estudiantes, para brindarles apoyo durante el desarrollo de las actividades pedagógicas. Se valora mucho la calidad de retroalimentación que el docente brinda a los estudiantes y la adecuación que hace de las actividades de aprendizaje. También se valora si el docente aprovecha los errores de los estudiantes como oportunidades reales de aprendizaje. La evaluación del proyecto de aprendizaje debe estar ligada a los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera permanente, es decir, ligada a la acción formativa. Es importante informar a los estudiantes desde el inicio del proyecto sobre las competencias que serán evaluadas, cuál es el nivel esperado y cuáles son los criterios sobre los cuales se evaluará. La fase de la evaluación se desarrolla de tres formas. Retroalimentación.
La retroalimentación en el marco del enfoque formativo de evaluación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros y progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Como docente, han ido recolectando evidencias de avances de los estudiantes. Esto les permitirá brindar una retroalimentación de los progresos, aciertos y errores que han tenido durante el proyecto de aprendizaje. Evaluación del producto. El objetivo de esta evaluación es establecer la relación del producto con el problema planteado, teniendo en cuenta el propósito del proyecto y revisando los criterios de evaluación establecidos. Evaluación del aprendizaje. Se busca evaluar el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta las características del proyecto. Llegamos a la parte final del programa y culminamos el tutorial Diseño y Gestión de Proyectos de Aprendizaje. Recordemos siempre que nuestros estudiantes son los protagonistas en la educación. En nombre del Ministerio de Educación nos despedimos y esperamos que la información brindada les sirva para seguir planificando nuevas experiencias de aprendizaje. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.